Buenas noches. Esta es la entrega 2 de la materia de macroeconomía del doctor en finanzas de los compañeros Olga María Dorado, Humberto Bedoya Valencia y Julio César Solís, de la profesora María del Rocío Vega Budar. En este segundo ensayo vamos a, vamos a analizar todos los efectos que ha tenido eh, la economía abierta y cómo ha sido expuesta derivado de el gobierno de Donald Trump en 2025 que reconfigura el entorno comercial internacional y esta política proteccionista que tiene, donde dice que es América primero y genera tensiones con socios estratégicos, en particular con México. Aquí hemos analizado anteriormente que el 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a Estados Unidos en sectores automotriz, electrónico, agroindustrial integrados en cadenas de valor norteamericanas. Nuestro objetivo con este análisis es evaluar los efectos de este proteccionismo, la inversión extranjera directa, el nearshoring y la estabilidad macroeconómica con un enfoque crítico y cuantitativo que mida la vulnerabilidad estructural de México. Ya hemos definido anteriormente que México es una macroeconomía abierta. Sí, esto puede producir salida de capitales, contracción exportadora y presión inflacionaria derivados de esta movilidad imperfecta de capitales. También se ven afectadas las cadenas globales de valor, donde observamos que hay una dependencia vertical. México ensambla en sectores automotriz, electrónico, aeroespacial, pero no controla el diseño, la tecnología ni los insumos críticos. Tenemos una dependencia derivado a que la inserción internacional de México está basada en mano de obra barata, un bajo contenido nacional, escasa innovación y dependencia tecnológica. Nuestro enfoque lo analizamos en tres etapas: documental, cuantitativa y estructural. Revisamos diferentes fuentes oficiales académicas, bases de datos y análisis interpretativo del poder comercial. Y detectamos que hay, bueno, amenazas arancelarias, un arancel del 10% universal, 25% para autos, acero y aluminio y un 50%. Y aunque México tenga 50 tratados comerciales firmados, la dependencia con Estados Unidos es mucho mayor. ¿Qué efectos produce estas amenazas de Trump? Bueno, pues estos efectos son presión para relocalizar la producción hacia Estados Unidos, el incremento de litigios en paneles del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, y estos incentivos fiscales que ha hecho Estados Unidos para atraer su manufactura, obviamente, al poner reglas de origen más estrictas. Podemos ver aquí cómo se ha disminuido el superávit comercial en esta gráfica de 2023 a 2025. Y esto es porque, aunque México tiene una economía abierta, el 80% depende de Estados Unidos. Lo demás está en Europa, Asia y en América Latina. La diversificación aparentemente nos muestra que la caída del superávit responde más al desplome de exportaciones a Estados Unidos que al crecimiento hacia otros mercados. Igualmente, la inversión extranjera directa ha disminuido aproximadamente un 12% en 2025, pasando de 38.100 millones a 33.500 millones de dólares, de acuerdo al CEPAL 2025. El sector automotriz registra una pérdida de un 18%, una peor caída desde 2009, frente a un crecimiento medio de un 4.2% en 2018 al 2023. Y aquí podemos ver en la gráfica del lado derecho cómo se ha afectado la inversión extranjera directa por el sector, por cada sector, ¿no? En la automotriz, electrónica, logística, en miles de millones, en millones de dólares para 2024 y 2025. Y en cada uno de los sectores se ve la tendencia hacia la baja. Respecto al nearshoring, las cadenas de valor. Igualmente, el nearshoring, aunque ha habido muchos anuncios de nueva inversión, los proyectos de nearshoring confirmados pues no son los mismos. Se han anunciado, pero no se terminan de concretar por la misma incertidumbre que se tiene. Ha habido un 32% menos de anuncios de inversión, 39% menos de proyectos confirmados y la ocupación de parques industriales está en 92%, ha disminuido un 6 puntos porcentuales. El contenido nacional automotriz bajó de 30% a 28%. Esa caída de 2 puntos revierte los avances que se tuvieron en 2020 al 2023 y debilita el valor agregado interno. Para esto, nosotros hicimos un análisis econométrico utilizando un modelo de revisión lineal múltiple.
En este modelo analizamos las exportaciones, los aranceles, el tipo de cambio y la inversión extranjera directa. Nuestro objetivo con este modelo es determinar cómo varían las exportaciones cuando cambian los aranceles, el tipo de cambio y la inversión extranjera directa, donde la variable E capta precios internacionales, costos logísticos, política industrial y choques externos. Los resultados del modelo se pueden ver en la variación de las exportaciones de 2018 a 2025 y cómo va la curva, ¿no? Y está bajando de 2023 a 2025. Aquí determinamos unos coeficientes con el modelo anterior, donde se disminuyen los aranceles en un 40,42%, el tipo de cambio en 0,18 y la inversión extranjera directa se ha aumentado en 0,33%. Esto se termina ajustando y este modelo se termina ajustando con una variable que se llama R2, donde se ajusta y eso nos da que el 71% de la variación de las exportaciones se explica por aranceles, el tipo de cambio e inversión extranjera directa. Los aranceles son el factor de mayor impacto negativo. Y con ese modelo pudimos variar los valores tanto de los aranceles, de la inversión extranjera directa y del tipo de cambio. Y con esas variaciones en diferentes escenarios, un optimista, un base y un pesimista, es como logramos hacer simulación de escenarios para 2026. En un escenario optimista, donde se reducen los aranceles, donde se recupera un poquito la inversión extranjera directa y las exportaciones crecerían alrededor de un 2,1%. Si los aranceles se mantuvieran tal cual y la inversión extranjera directa se mantiene tal cual estamos actualmente, estas exportaciones caerían un 3,5%. Y en el escenario pesimista, que es el que aparentemente hacia allá nos dirigimos, es donde hay nuevas sanciones arancelarias, hay una caída adicional de la inversión extranjera directa y el tipo de cambio se, se incrementa, ¿no? Por la debilidad del peso. En este escenario pesimista, las exportaciones se reducen un 8,2%. ¿Qué efectos tiene o, o tuvo en la economía en 2025? Bueno, el crecimiento del PIB fue de 1,2%, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. La inflación fue un 5,6%, el tipo de cambio de 19,3%. La inversión extranjera se redujo un 12%, las exportaciones un 7% debido a una menor demanda externa. Y las proyecciones que logramos concluir es una recesión manufacturera donde hay un riesgo de contracciones en sectores ligados a cadenas de valor, una mayor presión sobre balanza de pagos, menores exportaciones y salida de capitales del portafolio y una volatilidad cambiaria persistente, donde el tipo de cambio es sensible a nuevos choques comerciales. Los riesgos por la dependencia en Estados Unidos, ya los hemos comentado, a grosso modo es la vulnerabilidad comercial, donde cualquier cambio en la política arancelaria de Estados Unidos impacta de inmediato a la balanza comercial mexicana. Hay un riesgo cambiario, la volatilidad del tipo de cambio se amplifica ante choques externos afectando precios y costos. Un riesgo financiero donde la salida de capitales y la menor inversión extranjera directa deterioran la estabilidad macroeconómica y una desaceleración prolongada. Esta caída exportadora se traduce en menor inversión, menor empleo y crecimiento potencial. De aquí, nosotros nos atrevemos a hacer unas recomendaciones estratégicas utilizando los objetivos SMART. Por ejemplo, el objetivo sería reducir la dependencia. La estrategia sería diversificar las exportaciones. ¿Y cuál sería nuestra medición? Es el porcentaje de exportaciones a Estados Unidos. La meta es que se reduzca de un 80% a un 70%. ¿Quién sería responsable de esto? Bueno, sería la Secretaría de Economía. Aumentar el contenido nacional, es decir, una estrategia de tener un programa de proveedores donde haya más contenido, más producción nacional. El indicador sería el porcentaje de contenido nacional y la meta sería llegar a un 45%. Impulsar la innovación, igualmente, el Fondo de Investigación y Desarrollo Automotriz, la investigación y el indicador aquí sería la investigación y desarrollo dividido entre el PIB. La meta sería un 1%, ¿no? Mejorar la logística, que sería modernizar las aduanas, el tiempo de cruce, que fuera menor a 60 minutos, ¿no? Y fortalecer la energía, como con inversión en transmisión y capacidad instalada, ¿no? Nuestra conclusión es una vulnerabilidad estructural confirmada
El análisis econométrico confirma la relación negativa entre aranceles y exportaciones, mientras que la falta de integración nacional limita la capacidad de respuesta de México. La concentración exportadora, el bajo contenido nacional y la dependencia tecnológica amplifican el efecto de choques externos. Las estrategias propuestas ofrecen rutas concretas para fortalecer la autonomía comercial y reducir la dependencia del mercado estadounidense. Y bueno, nuestras referencias. Gracias y buenas noches.